Este es un trabajo que tiene el propósito de dar una idea de cómo se pasa o se pasó al pensamiento, del pensamiento postcolonial al decolonial, dando una, o incluso tratando de dar también, ponerlo en la perspectiva de lo que es el pensamiento anticolonial en general, ¿no? Pero al mismo tiempo hace una reflexión sobre la teoría de interseccionalidad desarrollada por feministas negras, en la cual entonces también me pregunto si forma parte de estas tradiciones del pensamiento anticolonial, dado que la teoría de interseccionalidad en realidad ha sido muy influyente, ¿no?, dentro del pensamiento anticolonial. O sea que también me centro bastante en el análisis de la interseccionalidad. Voy a leer entonces, así por partes de lo que tengo aquí. Voy a empezar con los antecedentes. El mundo académico anglo, y quizás esto debería decirlo también, de que está escrito pensando bastante en un público no latinoamericano, o sea, que no conoce el pensamiento decolonial latinoamericano, ¿no? Ni el pensamiento feminista. O sea, que trato también de introducir en este análisis al trabajo de feministas latinoamericanas y el feminismo indígena de nuestros territorios. Bueno, el mundo académico anglo asocia tradicionalmente las luchas anticoloniales con los movimientos de liberación que buscaron su independencia de los poderes coloniales europeos en el pasado, o con movimientos de liberación nacional que surgen luego que los poderes coloniales han sido expulsados en el proceso de constitución del Estado-Nación. Las teorías anticoloniales suelen identificarse con figuras tales como el afroamericano estadounidense Du Bois y los grandes críticos del colonialismo francés como Césaire y Frantz Fanon. En 1987, sin embargo, el canon de las teorías anticoloniales se expandió con la publicación del libro Orientalismo por Edward Said, quien amplió no solo el marco histórico, la cartografía y el valor epistémico del pensamiento anticolonial, sino que al mismo tiempo redefinió y desplazó el campo del conocimiento de lo anticolonial hacia un nuevo marco teórico que conocemos hoy como la teoría postcolonial. El grupo de estudios subalternos del sur de Asia nos introduce en los años 90 a toda una nueva generación de teóricos de lo postcolonial, entre ellos Ranajit Guha, Homi Bhabha, Partha Chatterjee, Dipesh Chakraborty y por supuesto Gayatri Chakraborty Spivak. En contraste con estos teóricos de lo postcolonial, que enfocan sus análisis en las prácticas coloniales del norte europeo, los teóricos latinoamericanos y caribeños nos han recordado que el anticolonialismo es mucho más antiguo y que surge más bien como respuesta a la historia violenta del colonialismo occidental que se inaugura en 1492. Felipe Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega ya habían escrito en el siglo XVI las primeras críticas al colonialismo español desde la perspectiva del colonizado. El giro descolonial, como se le conoce en el mundo académico, esta nueva visión de lo colonial, es liderado por investigadores latinoamericanos y caribeños que llevan el nombre del Grupo de Modernidad Colonial, Ramón Grossfogle, aquí ayer, ¿no? Estos han logrado construir un archivo de textos desde el siglo XVI hasta el presente que cambia el horizonte histórico de lo colonial. Pero el grupo nos ofrece también una reinterpretación radical del capitalismo y la raza que difiere sustancialmente de la teoría postcolonial o del grupo de lo subalterno del sudeste asiático. A diferencia de los subalternistas que ven el capitalismo como un sistema económico europeo que llega a sus costas ya consolidado, sin poder trasplantarse plenamente en la colonia por las arcaicas estructuras locales, la nueva escuela de pensamiento de Abya Ayala argumenta que la modernidad y el capitalismo no son resultado de procesos históricos intraeuropeos, sino que emanan propiamente en el proceso de colonización español, es decir, como nos dijera Dussel, de la primera modernidad. Ustedes conocen muy bien este argumento y los autores más importantes de esta corriente de pensamiento, para mencionar, ¿no?, Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Nelson Maldonado Torres, Ramón Grossfogle, etc., ¿no? La teoría feminista anticolonial surge
alrededor de este rico entorno intelectual. Sin embargo, permanece al margen tanto de estas críticas al colonialismo como de las corrientes principales de la teoría feminista occidental. La brillante obra de Gayatri Spivak es un buen ejemplo de esta compleja marginalización. Más de algún teórico postcolonial ha querido anular la membresía de Spivak dentro del grupo de estudios subalternos. En palabras recientes de Vivek Shiver, Spivak se lanzó o se saltó de un paracaídas para insertarse dentro de los debates del grupo de estudios subalternos con su ensayo de 1985 que se llamaba Subaltern Studies Deconstructing Historiography, así como quien hizo como una huésped no invitada. En comparación, el grupo Modernidad-Colonialidad parece estar más abierto a las contribuciones teóricas feministas, incorporando algunos fragmentos de los escritos de los feminismos de color de Estados Unidos. Para ilustrar, Walter Miñolo se inspira en la obra de Gloria Anzaldúa para desarrollar su concepto de pensamiento fronterizo. Toma prestado algunas nociones de Anzaldúa que ella desarrolla en su libro Borderlands, en la frontera, pero al mismo tiempo ignora la magnitud de su obra teórica, la cual incorpora dimensiones de lo queer, lo genérico, la nación y la raza, que no pueden deslindarse fácilmente de su pensamiento fronterizo. Miñolo se abstrae del complejo entramado del pensamiento anzalduano para concebir el pensamiento fronterizo en forma casi genérica o abstracta, es decir, como una epistemología descolonial que se origina en las formas del saber del colonizado. Según Miñolo, el pensamiento fronterizo trasciende el pensamiento binario dicotómico y logra recuperar los saberes subyugados de las garras del eurocentrismo. También se puede encontrar huellas del pensamiento feminismo negro de Estados Unidos en los debates del grupo Modernidad-Colonialidad, cuando se habla de la co-constitución de raza y género y de la conjunción de múltiples sistemas de poder. No obstante, los teóricos decoloniales rápidamente se deshacen de la noción de interseccionalidad, aunque no todos, creo que Ramón en realidad es una excepción, para reemplazarlo por otros conceptos como el de heterarquías, del griego Kyriakos Kontopoulos, que se supone explica mejor las múltiples y heterogéneas jerarquías globales al considerar más adecuadamente la complejidad de lo social en los distintos niveles estructurales. Varias autoras feministas son incluidas en antologías del grupo Modernidad Colonial y las encontramos citadas a menudo en sus trabajos. Sin embargo, la analítica de género ocupa un espacio liminal en la teoría descolonial. La recepción del concepto de la colonialidad de género de María Lugones ilustra bien lo que quiero decir. Influenciada por los escritos del grupo, Lugones le adjudica a género el mismo poder explicativo que Quijano le da a la raza dentro de su conceptualización de la colonialidad del poder. De ahí que ambas categorías para Lugones son constructos sociales y coloniales disasociables. Curiosamente, los trabajos de Lugones se incluyen en varias de las publicaciones del grupo Modernidad y Colonialidad y se le brinda a menudo reconocimiento público, pero son pocos los teóricos descoloniales los que despliegan el concepto de la colonialidad de género como categoría central de sus reflexiones descoloniales. Parece ser que la teoría feminista anticolonial inspira a ciertos teóricos descoloniales, pero no llega a reconocerse del todo como una teoría seria con derecho propio. Algo similar sucede dentro de la Academia Feminista Angloamericana y Europea, que también margina la investigación feminista anticolonial. Con la notable excepción de la teoría feminista postcolonial del sudeste asiático, que goza de gran prestigio entre las feministas estadounidenses, las otras vertientes del pensamiento anticolonial feminista no reciben la misma atención. Las teóricas feministas negras desde hace mucho han denunciado que sus aportes teóricos más importantes no son reconocidos como teoría dentro de la Academia feminista anglo. Alexander Floyd ha dicho recientemente que el análisis interseccional ha sufrido tal metamorfosis en las manos de las academias blancas hegemónicas que ya no cumple su propósito principal, que es visibilizar la opresión de las mujeres negras en los Estados Unidos. Vivian May dice que el rico concepto de interseccionalidad ha sido reducido de nuevo a un enfoque exclusivo de género por aquellas investigadoras que rechazan su atención centrada en las mujeres negras o que ponen en cuestión su validez empírica. Otras teóricas feministas negras sienten que están hablando al vacío o que están siendo víctimas de un contragolpe epistémico dentro de la Academia Feminista de Estados Unidos y Europa.
Este contragolpe epistémico se vuelve más claro cuando vemos cómo el trabajo de feministas chicanas como Gloria Anzaldúa y Chela Sandoval son caricaturizadas como política de identidad o descritas como modas académicas fácilmente superadas por teorías más sofisticadas como el posmodernismo, o cuando las teorías feministas anticoloniales son catalogadas como feminismos de color, en oposición al feminismo propiamente dicho, y relegadas a programas de estudio de étnicos, latinos, indígenas y afroamericanos, donde son reconocidas o ignoradas por completo. La política de citas de la Academia Feminista Hegemónica Blanca tolera la presencia de los trabajos de mujeres de color al mismo tiempo que falsifica sus genealogías, distorsiona sus contenidos o silencia las contribuciones que le hacen a la teoría feminista. Mientras que los trabajos escritos por feministas del tercer mundo fuera de Estados Unidos ni siquiera son considerados dignos de ser traducidos. Cuando llegan a conocerse, su trabajo es porque han sido mediados o recompuestos por investigadores o investigadoras del primer mundo, que los utilizan para sus propios trabajos. Desde una perspectiva feminista anticolonial, las teorías escritas por mujeres de color están siendo recolonizadas en la medida que sus ideas y conceptos centrales desaparecen lentamente o reaparecen blanqueadas o desprovistos de su contenido crítico. Es comprensible entonces que uno de los objetivos del discurso feminista descolonial más reciente en Estados Unidos ha sido contrarrestar este contragolpe epistémico, rescatando el trabajo teórico de las mujeres del mundo colonial interno. Parte de este esfuerzo ha sido crear un enfoque multidimensional que sirva como un fundamento del feminismo descolonial y de alianzas políticas entre mujeres de color, como esto lo hacen sobre todo un colectivo feminista de Santa Cruz. Otro esfuerzo tiene que ver con la recuperación de métodos y estrategias que comparten las distintas teorías de feministas de color que se oponen al capitalismo global y al neocolonialismo. Sin embargo, cuando las críticas al capitalismo y el neocolonialismo se consideran centrales para el proyecto feminista descolonial, podemos ver cómo los feminismos de color de Estados Unidos no tienen un parentesco claro con los feminismos descoloniales originados en el exterior, aunque sean importantes para este proyecto. Los feminismos de color de Estados Unidos han aportado algunos de los conceptos más fundamentales del feminismo descolonial y poscolonial, pero no lo agotan y no son idénticos. El proyecto teórico de las mujeres de color no tiene un programa unificado y no comparte un proyecto intelectual y político único. Tampoco sus argumentos epistémicos más sustantivos tienen necesariamente un efecto descolonial. Por eso es muy complicado identificar lo que puede ser categorizado como teoría feminista anticolonial dentro y más allá de la Academia de las Feministas de Color. Hay que recordar las palabras de las feministas indígenas de Estados Unidos, Eve Tuck y Wayne Young, que nos dicen que las aspiraciones descoloniales de blancas, no blancas, inmigrantes y pueblos oprimidos y postcoloniales a menudo reducen la descolonización a una metáfora de anhelos vagos de liberación y transformación social. De ahí que algunos discursos descoloniales incipientes o poco claros corren el riesgo de restaurar normas coloniales, fortaleciéndolas en vez de debilitándolas. La descolonización, nos dicen, no es una metáfora de críticas antirracistas, anticapitalistas, ni de las críticas al eurocentrismo, sino que realmente es una cuestión de soberanía. Puedo hablar de esto después cuando conversemos. Las teorías anticoloniales deben ser definidas por criterios vinculados a proyectos políticos que conducen a la descolonización. Pero habría que preguntarse qué criterios y proyectos políticos son los que conducen a la descolonización. ¿Qué debemos entender por descolonización? ¿Cuáles son las prácticas que logran efectivamente desafiar el colonialismo y la colonialidad? Algunas teóricas feministas anticoloniales sugieren que la meta de la teoría feminista descolonial debe ser, en primer lugar, analizar y cuestionar los impulsos imperialistas y colonizadores presentes en las teorías feministas hegemónicas. Otras sugieren que la teoría anticolonial debe tener su mayor impacto en el terreno de la política. Hay investigadoras feministas anticoloniales que analizan la relación entre raza, género y colonización, y otras que se limitan al análisis a la intersección de la raza, género y el Estado moderno. Sin embargo, el lugar que debe ocupar el análisis interseccional dentro de los análisis de las jerarquías creadas y sostenidas por la colonialidad del poder es tema de intenso debate.
Es precisamente esto último lo que quiero abordar en lo que sigue. Mi propósito es elaborar un marco teórico provisional que nos ayude a comprender los proyectos teórico-políticos de los feminismos anticoloniales. En el trabajo más amplio lo que hago es ubicar la interseccionalidad, los feminismos postcoloniales y descoloniales en relación a las corrientes principales de los estudios subalternos y del grupo de modernidad-colonialidad, que sigue siendo un campo masculino. Esto lo haré aquí de manera abreviada y me centraré más en el análisis del feminismo anticolonial. Voy a hablar ahora más propiamente de la interseccionalidad de la teoría anticolonial. Pese a que muchas investigadoras feministas consideran el concepto de la interseccionalidad un concepto revolucionario que redefinió la teoría, la política y la metodología feminista, este concepto creado por pensadoras feministas negras está soportando desde hace una década un fuerte cuestionamiento. Su valor epistémico ha sido cuestionado por feministas postestructurales que lo consideran meramente descriptivo. Lejos de aportar algo nuevo, varias críticas han sugerido que el análisis interseccional repite los problemas de las políticas de identidad de costumbre, poniendo demasiado énfasis en categorías identitarias sin tomar en cuenta el contexto, enfocándose exclusivamente en un subgrupo pequeño de limitaciones estructurales y exagerando el racismo dentro del feminismo. Otras críticas sugieren que el análisis interseccional socava la coherencia filosófica y política del feminismo al desafiar la primacía de la opresión de género, al estigmatizar la categoría de mujer y poner en circulación discursos que son insuficientes para abordar la complejidad de lo social. Algunas investigadoras han intentado corregir estas supuestas limitaciones del pensamiento interseccional, sobre todo aquellas asociadas a su exclusivo enfoque en mujeres de color, transformándolo en un método para el estudio de todas las mujeres e incluso de todos los pueblos del mundo. Las teóricas feministas negras se resisten a esta hiperinflación del concepto de interseccionalidad que introduce un superávit de vectores de análisis de poder que incluyen la blanquitud, la clase, la religión, porque según ellas tiene el efecto de borrar una vez más a las mujeres negras y devuelven a las mujeres blancas al centro del análisis. Otras críticas blancas intentan corregir los problemas de la interseccionalidad, recuperando los análisis que solo toman en cuenta un eje o una sola categoría para investigar las dinámicas de género o clase, excavando según ellas contextos sociohistóricos, dinámicas locales y procesos institucionales más complejos o evadiendo lógicas categoriales y asumiendo enfoques más multivalentes y multiniveles. Algunos de estos remedios han terminado siendo una adopción superficial del concepto de interseccionalidad que utiliza una aproximación teórica acumulativa de categorías, volviendo al final ininteligible la co-constitución de los sistemas de poder, de género, raza, etnicidad, clase, sexualidad y nacionalidad, algo que socava la premisa fundamental del interseccionalismo. No debe sorprendernos entonces que muchas teóricas feministas negras entienden estas críticas furibundas e incluso falsas interpretaciones del análisis interseccional como violencia epistémica y una recolonización del conocimiento del feminismo negro. Llama la atención que en contraste a este rechazo y distorsión del concepto de interseccionalidad del feminismo hegemónico blanco de Estados Unidos, los estudios feministas postcoloniales y descoloniales, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, le han dado una mejor acogida al concepto. Para los feminismos del tercer mundo, críticos del colonialismo, típicamente clasificados como feminismos postcolonial, y el descolonial también, el marco analítico interseccional ha sido fundamental. Por ejemplo, Anne McClintock, una feminista postcolonial blanca nacida en Zimbabue y criada en Sudáfrica, argumenta en su libro Imperial Leather que el colonialismo y el imperialismo no pueden ser entendidos sin considerar la invención de la raza. Para McClintock, el análisis interseccional nos permite reconocer que los sistemas de poder fundados en género, raza, clase y sexualidad no son ámbitos de la experiencia social distintos ni separados, sino que son más bien representan un engranaje peligroso propio no solo del colonialismo británico, sino de las luchas anticoloniales. Como bien nos dice el colectivo de feministas de color de Santa Cruz, la teoría feminista que tiene un contenido anticolonial lleva la interseccionalidad más allá de las críticas de las prácticas legales del Estado con que inició e ilumina las dinámicas glocales, la interpenetración de lo global y lo local que construyen género, raza, clase y sexualidad, no como categorías separadas, sino como sistemas de poder mutuamente constituyentes que existen en y mediante relaciones contradictorias y conflictivas. En las últimas 2 décadas, las líneas que separan el feminismo postcolonial del feminismo de color de Estados Unidos
han sido porosas y discordantes. Varias antologías sobre el feminismo postcolonial incluyen los textos clásicos del feminismo negro y chicano, junto a los escritos de feministas del tercer mundo que se identifican como sucesoras del grupo de estudios subalternos o las que entregan críticas al orientalismo. Esta unificación de enfoques teóricos tan distintos nos hacen ver la importancia que ha tenido el análisis interseccional para el feminismo postcolonial. Sin embargo, la homogenización de tantas tradiciones intelectuales del feminismo de color bajo la estampa del feminismo postcolonial corre el riesgo de perder de vista lo que es más importante para el feminismo anticolonial. La teoría postcolonial tiene un programa teórico y político que no debe confundirse con otros enfoques teóricos. Existen importantes diferencias entre la teoría y práctica feminista negra, chicana y postcolonial. Estos marcos teóricos se originan en distintas experiencias y periodos coloniales y conforman distintos programas de investigación. Las investigadoras y activistas también ocupan distintas posiciones de sujeto en los distintos marcos nacionales, globales y en la academia. Por ende, sus posturas y apuestas en relación a la colonialidad son lógicamente diversas, precisamente porque surgen de diferentes tradiciones teóricas y contemplan distintos proyectos políticos. La teoría feminista negra, chicana y postcolonial están lejos de ser uniformes. En vez de presuponer que comparten visiones comunes, es más importante investigar si la crítica a la colonialidad o algún proyecto descolonial en particular requiere más bien un análisis interseccional que sea más específico a su contexto histórico. Como bien sabemos, las raíces intelectuales del análisis interseccional se encuentran en la investigación sobre la opresión de mujeres negras que han realizado teóricas feministas negras de Estados Unidos. Son ellas las que han enfatizado la compleja interrelación que existe entre la raza, clase, género y desposesión. Se ha ubicado al origen del concepto en los discursos abolicionistas de la agitadora María Stuart, y en Anna Julia Cooper, cuyos puntos de vista surgieron de la experiencia directa con los sistemas de esclavitud y el apartheid racista, hecho ley en los Estados Unidos de Jim Crow y sus luchas por abolir estos sistemas. En la segunda mitad del siglo XX, el colectivo Combahee River teorizó la intersección de la sexualidad, raza, género, y en el contexto del capitalismo, pero es Crenshaw la que acuñó el término interseccionalidad en su investigación sobre la incapacidad e indisponibilidad del sistema judicial estadounidense para dictar condenas basadas en la discriminación simultánea de género y raza. Patricia Hill Collins elaboraría poco más tarde la teoría de standpoint feminista negro como una herramienta básica para comprender las múltiples opresiones que sufren las mujeres negras en los Estados Unidos contemporáneos. En este contexto histórico más reciente, la interseccionalidad sirvió no solo para hacer visibles las dimensiones de la opresión de la mujer negra que ocultaba la categoría unitaria de mujer en la teoría feminista blanca, sino que también desafió los conceptos paradigmáticos de raza que se utilizaban dentro de la teoría crítica de raza dominada por hombres negros. Al poner énfasis en los vectores multidimensionales del poder que estructuran tanto la identidad vivida y la realidad social, el concepto de interseccionalidad echó luz sobre los vínculos existentes entre la ubicación epistémica y la producción del conocimiento. Además, ofrecía estrategias analíticas que ataban lo material con lo discursivo y lo estructural. Lograba demostrar, además, cuán inadecuadas eran las formas de pensar binarias y lo inútil que era el esfuerzo de estratificar las opresiones. En este sentido, el concepto de interseccionalidad reflejaba todas las lecciones que las feministas negras habían aprendido en sus experiencias de vida en la esclavitud, el desarraigo, la desposesión, la explotación económica y reproductiva, la segregación Jim Crow, la parcería en el trabajo agrícola, la servidumbre doméstica, los linchamientos, violaciones, los levantamientos racistas, la ciudadanía de segunda categoría y el racismo sistémico que permanece oculto dentro de la igualdad formal. Sin embargo, las investigadoras feministas negras de Estados Unidos que teorizaron la interseccionalidad sin saberlo, lanzaron un proyecto político que permanece atado al Estado colonialista de los angloamericanos, el settler colonialism que le llaman. Las y los historiadoras han utilizado el análisis interseccional para demostrar la manera en que la opresión de género y sexual fueron esenciales para el establecimiento de la esclavitud y el sistema de plantación. Los economistas políticos han probado cómo el sistema de esclavitud y de plantación sigue siendo el diseño básico de las relaciones económicas y sociales de los Estados Unidos y cómo continúa estructurando la segregación urbana y educacional, así como el complejo industrial del sistema carcelario.
Los teóricos sociales han logrado describir vívidamente cómo los legados de la esclavitud y el apartheid ilegal racializado del pasado se han sellado en los cuerpos negros de tal manera que hasta hoy determinan sus prospectos de vida individuales, sus relaciones sexuales, sus posibilidades de conformar familias, sus oportunidades económicas, sus opciones de vivienda y empleo y su relación con la ley. De esta manera vemos cómo se forjan lazos fuertes entre el contexto colonial del pasado y del presente. Pero desde esta perspectiva histórica e intelectual, la política de la interseccionalidad, al fin y al cabo, solo ha podido promover demandas ligadas a las políticas de inclusión e igualdad de derechos, es decir, demandas que se limitan a la procuración de la ciudadanía completa, la cual se percibe indispensable para llevar una vida en libertad. Las demandas más importantes de la política de interseccionalidad se piensan, por lo tanto, realizables dentro de las políticas liberales de inclusión. Esto debilita el potencial descolonizador de la interseccionalidad. Las nociones liberales de la libertad, de igualdad y justicia, tomadas de la Declaración de la Independencia y de la Constitución de Estados Unidos, aparecen en muchas instancias como las precondiciones del futuro de las mujeres y hombres negros de Estados Unidos, precisamente porque las bendiciones de la libertad, entre comillas, se les ha negado por tanto tiempo. No obstante, al asumir o preferir la inclusión liberal como proyecto político, la interseccionalidad sugiere estrategias de acción y resultados que están lejanas de las luchas anticoloniales, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, con las luchas de los indígenas en Estados Unidos. Pese a su enorme influencia sobre las teorías postcoloniales, los objetivos políticos de las teóricas feministas negras se desvían a menudo significativamente de las luchas anticoloniales de otras partes del mundo. Curiosamente, cuando la interseccionalidad se adopta como estrategia analítica fuera de Estados Unidos, dentro de los marcos analíticos anticoloniales, el concepto revela nuevos problemas, al mismo tiempo que abre posibilidades inesperadas surgidas de la complejidad de las intersecciones de género, raza, clase y sexualidad que se dan en cada condición colonial específica. Ahora voy a hablar de los debates postcoloniales y de la teoría feminista postcolonial propiamente dicha. En los años 90, el tema de lo colonial fue retomado por las teorías sociales, culturales y políticas. Luego del declive del marxismo, la llegada del posmodernismo y el postestructuralismo y las teorías culturales del posmarxismo, la teoría postcolonial nos ofreció críticas innovadoras del capitalismo, la modernidad y el colonialismo europeo. Inspirados en los filósofos franceses como Foucault y Derrida, los teóricos postcoloniales cambiaron los términos con que se pensaba el colonialismo, el capitalismo y el nacionalismo. Se enfocaron en la historia del colonialismo británico y francés y sus derrumbes después de la Segunda Guerra Mundial, e intentaron producir una historiografía alternativa que desafiara las teorías dominantes del análisis histórico en Occidente. Lo hicieron reemplazando el materialismo histórico por una historia desde abajo, creando un marco teórico nuevo para estudiar la historia colonial, que ofrecía no solo una explicación para entender lo que distingue el capitalismo colonial de la India del capitalismo europeo, sino también el capitalismo de otras partes del mundo. No obstante, dado que el grupo de subalternos se centró en la colonización de la India y otros lugares de Asia, sus análisis sobre la relación entre el colonialismo y el capitalismo habrían de divergir dramáticamente de los grupos de modernidad y colonialidad, quienes partieron de fases más tempranas del colonialismo español, portugués y francés. Las diferencias claves que muestran sus concepciones de la colonialidad, modernidad y capitalismo serán el sello distintivo que separará no solo a estas dos corrientes del pensamiento, lo de postcolonial y colonial, sino que también serán las mismas que dividirán a sus contrapartes feministas. Los subalternistas, considerados el núcleo central de la teoría postcolonial, han argumentado que el capitalismo... solo me quedan 10 minutos. Okay. ¿Cómo hacemos? Porque estoy cruda todavía. Creo que voy... Continúo. Bueno, ustedes me dicen que continúo, yo continúo. A ver dónde me quedé.
Los subalternistas considerados el núcleo central, ¿no?, de la teoría postcolonial han argumentado que el capitalismo asumió una forma radicalmente distinta en el mundo colonial a la que tuvo en Europa. En vez de jugar el papel modernizante que tuvo en Europa al transformar las economías agrícolas en economías industriales y alinear los intereses de la burguesía con la clase obrera para derribar la aristocracia feudal, los efectos del capitalismo en el sur de Asia fueron bifurcados. Según ellos, ni las fuerzas progresivas ni el impulso universalizador del capitalismo se materializaron en forma completa en el subcontinente, porque las élites nacionalistas no lograron transformar el atraso del campesinado en el proceso de descolonización. En términos gramscianos, los colonizadores británicos y la clase capitalista nacionalista de la India no pudieron o no quisieron generalizar sus intereses particulares de forma que incluyera las clases subalternas que explotaban. Pese a algunos cambios superficiales en la ley, el viejo régimen y el sistema de castas quedaron intactos. En contraste directo con la experiencia europea, donde la retórica burguesa de los derechos universales logra reclutar la clase obrera explotada en su proyecto político de democracia liberal, en la India colonial la dominación capitalista involucró apenas un gobierno sin consenso de los gobernados, es decir, sin hegemonía. Las ideas liberales de igualdad, libertad, política, secularismo y contractualismo no echaron raíz en la India como consecuencia de la larga historia de dominio colonial británico. Esto alteró el contexto postcolonial profundamente. Aún después de la independencia, las formas precapitalistas de explotación y dominación quedaron en pie. Este desarrollo anormal del capitalismo partió a la sociedad postcolonial en dos campos de dominio político que obedecen a dos distintas lógicas que se contradicen. Mientras que la clase capitalista funciona de acuerdo a la búsqueda del interés individual, el subalterno queda atrapado en formas políticas premodernas, preocupado por asuntos religiosos, de casta, etnicidad y comunidad. Esta configuración particular de las clases sociales distingue la modernidad colonial y el capitalismo de la India y asegura que tenga poca semejanza con el capitalismo de modernidad europeo. La ausencia de hegemonía obligó a las élites nacionalistas a construir una forma de Estado postcolonial ficticio fundado en la legitimidad espuria. Precisamente porque el modelo de desarrollo del capitalismo de la India se diferencia significativamente del europeo, los subalternistas argumentan que las categorías de análisis de Occidente y el marxismo en particular no son adecuadas para entender el capitalismo colonial de Asia. Fuertemente influenciados por las críticas de los postestructuralistas que le hicieron a las teorías totalizantes por su determinismo económico, los subalternistas nos entregan una narrativa alternativa al capitalismo que evita caer en las metanarrativas. Muy atentos al poder del discurso, estos teóricos se abocaron al análisis textuales para concebir críticas al colonialismo y el capitalismo que complementaran los debates alrededor de la explotación y dominación con la investigación de la marginalidad y subalternidad, haciendo eco a ciertas corrientes del postestructuralismo que critican la modernidad y el eurocentrismo, rechazando posturas universalizantes y enfatizando la diferencia y lo local. También destacaron la especificidad cultural del Este e utilizaron el análisis cultural e histórico para teorizar el subalterno, planteando preguntas sobre la voz y la agencia del subalterno. De acuerdo a Wiederschiber, Spivak, quizá la teórica feminista postcolonial más reconocida, fue indirectamente responsable de la reconfiguración de la crítica postcolonial con estas características. Spivak, a veces reconocida como fundadora y otras veces excluida del grupo de subalternidad, se caracteriza a sí misma como una marxista provocadora, práctica y constructivista. Le gusta poner en escarmiento a los subalternistas por su descuido al género y sexualidad en sus análisis. Ella, por su lado, nos entrega análisis complejos sobre el papel que juega el género en la división social de trabajo en el capitalismo, además de críticas al eurocentrismo en la literatura occidental, cuestionamientos serios en los límites epistémicos y políticos que ponen en entredicho el capitalismo neoliberal global, y críticas incisivas a las obras feministas liberales de Occidente. Utiliza análisis de texto y crítica cultural como sus herramientas analíticas principales, que es lo que le hicieron muy famosa en sus críticas al feminismo y al mismo postcolonialismo. En uno de sus ensayos, considerado pionero de la crítica postcolonial, titulado «¿Puede hablarle subalterno?», en 1985,
Spivak establece los términos de la crítica feminista postcolonial. Al conceptualizar la violencia epistémica como intrínseca a la producción del conocimiento occidental, Spivak nos demuestra cómo la producción discursiva del subalterno, particularmente la mujer pobre del tercer mundo, tiene el efecto de silenciar a las mujeres del sur global mediante una especie de ventriloquismo. Los discursos de académicos y activistas de Occidente se apropian de la voz o dicen representar la voz de las mujeres oprimidas del sur, pero al hacerlo nos entregan nada más que visiones orientalistas de las mujeres del tercer mundo, y haciéndolas pasar como experiencias auténticas. Spivak sugiere que cada representación de la mujer subalterna es una manera de reivindicar la superioridad de Occidente sobre el no Occidente. Al suponer que la civilización occidental se contrapone a la barbarie del Este, los académicos y activistas colonizan la experiencia subalterna a la vez que reconstituyen la superioridad del conocimiento occidental. Spivak ubica la violencia epistémica en la dinámica misma de la representación y llega a sospechar que la mujer subalterna no puede llegar a conocerse en sus propios términos. Al decir esto, Spivak también pone en cuestión la validez de las prácticas dentro del grupo subalterno. Ciertamente ella insinúa que aquellos teóricos postcoloniales que se posicionan a sí mismos como conocedores y voceros del subalterno violan las premisas fundamentales de la crítica postcolonial. Estos no logran proveernos una alternativa al orientalismo occidental, sino que más bien reproducen los discursos orientalistas que continúan concibiendo al subalterno como un sujeto pasivo, irremediablemente oprimido y esencialmente el otro de los sujetos occidentales. Hay otras autoras como Mohanty, ¿no?, que también sigue en la misma línea de Spivak. Me la voy a saltar. Y voy a terminar esta parte diciendo que los esfuerzos por desenmascarar el eurocentrismo y el racismo dentro del feminismo occidental, las investigadoras feministas postcoloniales han podido cautivarnos con sus análisis sobre el sesgo eurocéntrico dentro de la cultura popular, el cine y los medios, así como sus potentes críticas al racismo y la racialización, presentan la visión del nacionalismo y la idea del excepcionalismo de Estados Unidos. Ellas realmente nos han dado excelentes estudios sobre los contextos coloniales. Sin embargo, el feminismo postcolonial tiene las mismas limitaciones que se asocian con las corrientes principales de la teoría postcolonial y el postestructuralismo. Tal como sus contrapartes en la corriente principal, la teoría feminista postcolonial ha sido acusada de determinismo cultural e historicismo. El proyecto político de las feministas postcoloniales es también difícil de comprender, pese a que han puesto énfasis en el rol que tiene el subalterno y el transnacionalismo en las luchas contra el capitalismo global y muestran poca esperanza en el potencial emancipatorio de Occidente. Las teóricas feministas postcoloniales también han expresado preocupación creciente sobre la capacidad que tiene el subalterno para transformar su condición colonial, particularmente en la actual configuración del capitalismo neoliberal global. Más aún, como ha notado Spivak recientemente en una conferencia, el subalterno ha sido hegemonizado de manera que acepta su miseria como normal. Si esto fuera cierto, ¿qué sucede con el proyecto intelectual postcolonial de entrenar la imaginación del subalterno para ayudarle a recuperar el compás moral del neuralismo? Bueno, tengo que concluir y la verdad es que me falta una muy buena parte porque no entro a lo descolonial, pero quizás así a manera de síntesis lo que quiero decir en las próximas páginas es la forma radical que realmente se distingue lo postcolonial de lo descolonial al tener en primer lugar una visión muy distinta del capitalismo, que no se ve como algo que llega hecho y consolidado a las costas, sino que más bien el capitalismo es producto del mismo proceso de colonización, es más, necesita de las condiciones internas de la colonia para poder realizarse. Luego también tiene una visión muy distinta al postcolonialismo en la cuestión de su visión del subalterno. Dentro del postcolonialismo el subalterno no puede hablar, mientras que en lo colonial la certitud de que el subalterno sí habla y lo está haciendo desde el siglo XVI con Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega, o sea, empezando por ahí, o sea, el archivo descolonial es muy distinto, ¿no? O sea, que tienen una análisis muy distinto de lo colonial, del capitalismo y del papel del subalterno.
Y bueno, hablo también de feminismo descolonial, ¿no? Sobre todo el de Lugones, el concepto de colonialidad de género y la crítica que ha surgido sobre todo en Abya Yala en relación a este concepto que afirma una manera muy compleja, ¿no?, de que el género tal como lo conocemos hoy fue una importación y un constructo colonial, ¿no?, basado en lo que decía Ramón ayer, ¿no?, en esta línea imaginaria que se construye a partir de 1492, en la que se divide la línea de lo humano, ¿no?, donde por primera vez en la historia de la humanidad se hace esa división, ¿no?, entre la humanidad, entre unos que son considerados humanos o no humanos o subhumanos, ¿no? Y hablo ahí un poco entonces de las críticas lanzadas por Rita Segato y feministas indígenas de Abya Yala, Julieta Paredes, Lorena Capnal, y otras que nos hablan de una memoria colonial mucho más larga, ¿no?, que la que se habla en los teóricos de descolonial, que empieza en 1492, ¿no? Para ellos la historia colonial es mucho más antigua todavía. Bueno, muchas gracias y disculpen. Mi experiencia concreta como activista en movimientos mayas, en el movimiento maya o en organizaciones mayas más específicamente, en mi acercamiento con movimientos de mujeres y feministas, también un pie en movimientos de izquierda, y en fin, soy una mezcla de muchas cosas y es desde ahí, entonces desde donde hablo. También mi problematización de lo que llamo el sistema de dominación colonial busca hacer una genealogía de la forma en que se estructuran o el sistema de dominación colonial que nos da forma a las sociedades latinoamericanas. Más bien no soy el resultado de una visión teórica específica, sino de una experiencia problematizada y dialogada con aquellos parámetros teóricos que le dan sentido a la experiencia que vivo particularmente. Y mi visión como maya y mujer es una visión más. No tengo la verdad absoluta, no la pretendo, incluso a partir de quienes pretenden buscar una sola vía, una verdad en los pueblos indígenas, me parece que es una técnica sumamente peligrosa porque está llevando nuevamente la idea del uno a sociedades que han nacido a partir de la idea de lo pluri, lo múltiple, lo poli. Entonces, por eso mismo no quiero caer en la trampa de pensar que tengo la verdad absoluta y también me resisto a darle la razón a aquellos que solo quieren dar proveer una validez de la visión del mundo a ciertos indígenas. Me parece que el debate es sumamente interesante y por eso me rebelo contra todo aquello que busca crear jerarquías entre nosotros, qué indígena es más importante, qué mujer es la feminista, quién sí puede hablar, quién no puede hablar. Yo trato de no caer en estas formas que posibilitan nuevas jerarquías. Bueno, es entonces un poco desde ahí desde donde hablo. Y bueno, solo quiero empezar recordando una anécdota en un curso que dimos hace algunos años en Guatemala, en donde estuve pues, facilitando un curso sobre feminismos y descolonización. Entonces, en la etapa de las conclusiones, una compañera dice que a ella se le hacía muy difícil pensar que el feminismo podría luchar contra todas las opresiones. Y ella decía, es mucho más realista pensar que el feminismo lucha contra una opresión concreta y hacia ahí se enfoca, que sería la lucha contra la opresión de las mujeres, contra el patriarcado y en favor de la vida de las mujeres, para que seamos plenamente humanas. Y este es un postulado del feminismo, buscar que las mujeres seamos plenamente humanas. Lo de lo humano lo hemos discutido bastante aquí con Carmen también, si ese realmente es nuestro referente o es nuestro horizonte político. Sin embargo, el feminismo ilustrado lo plantea de esa manera y me parece que ha tenido un alcance sumamente importante, lo que no quita que tenga cuestionamientos.
Bueno, pienso que el feminismo y muchas de las críticas que le hacemos al feminismo o a las feministas en concreto también se ha asumido como críticas injustas de aquellas que se han acercado al feminismo, que de alguna manera han obtenido beneficios de las luchas feministas, pero que están criticando a la vez el feminismo. Entonces se nos observa como exageradas, como lo decía Breni, como un exagerado racismo dentro del feminismo. Sin embargo, pienso que todo movimiento político tiene alcances y tiene limitaciones, pero la crítica que se haría aquí a la izquierda, no me voy a meter a hacer crítica a la izquierda, a los movimientos indígenas o a aquellos que buscan desestructurar la visión heteropatriarcal del mundo o cualquier otra crítica que sea, pero en este caso sería el movimiento feminista. La crítica no tiene que ver con sus alcances emancipatorios, sino precisamente tiene que ver con las formas de violencia que expanden al no criticar aquello que les otorga privilegios. Y es a eso justamente a lo que particularmente me interesa criticar. Es decir, no estaría yo haciendo una crítica al feminismo o a las feministas si no expandieran, si no caminara con ellas, con ellos, porque también hay hombres feministas, si no caminara con ese movimiento, si no se expandiera con esos movimientos la dominación colonial. Porque la dominación colonial, patriarcal, camina a través de los cuerpos y eso en realidades concretas y por eso yo hablo desde ahí porque en la cotidianidad, en nuestro relacionamiento diario se observa, digamos, la corporalidad de una dominación, que hasta ahí no me quisiera meter, pero bueno, es eso, es la forma en que el sistema de dominación colonial. Y ese feminismo dominante, que algunos otros como Aida Hernández llama feminismo hegemónico y otras compañeras también, ese feminismo dominante llega a Latinoamérica y en muchos convierte en los postulados feministas en Latinoamérica, siendo países constituidos por formas de dominación colonial. El feminismo ilustrado niega esa conformación colonial de la vida que nos constituye y nos coloca como cuerpos racializados y jerarquizados en la sociedad que vivimos. Entonces, cuando nosotras, las mujeres indígenas, mujeres negras o afrodescendientes, mujeres empobrecidas, nos acercamos a un feminismo así, nos convoca una parte, pero no nos convoca todo, porque ese relacionamiento jerárquico nos recuerda que tenemos una condición inferiorizada en la sociedad que vivimos y por eso no podemos caminar en la misma vía. También eso desde el lado del relacionamiento, pero de una corporalidad colonial que por supuesto tiene detrás una episteme y a eso quería referirme. Por ejemplo, Yuderquis Espinosa dice que desde el feminismo hegemónico se piensa a Europa como el lugar donde empieza y termina la historia. Y este es un problema epistemológico, es un problema también, obviamente es un problema político. Y si se piensa así, el feminismo a Europa como el lugar donde empieza y termina la historia, es evidente que se niega a las mujeres indígenas la posibilidad de ser sujetas epistémicas. Pueden ser anecdotarias, pueden ser el dato, pero no pueden ser sujetas epistémicas. Y también desde esa lógica se piensa a los pueblos indígenas o particularmente que la emancipación de las mujeres indígenas solo puede llevarse a cabo por fuera de sus pueblos, por fuera de sus culturas. De esas culturas que desde este feminismo también se les observan como culturas bárbaras o culturas primitivas. Y entonces esta Europa etnocéntrica, esta Europa que sigue los postulados estadounidenses, pues están en la mente, en el corazón y en los cuerpos de las mujeres que habitan junto a nosotras o con quienes habitamos juntas estas geografías.
Y cuando este feminismo no tiene un cuestionamiento a la dominación colonial que nos ha dado forma, es entonces un feminismo que se convierte en una forma de opresión hacia las mujeres indígenas y negras. Y también este feminismo desconoce, o cuando piensa que la Ilustración es el único momento político que posibilita a las mujeres una crítica radical a las condiciones que vivimos, olvida también este feminismo ilustrado lo que Ochi Curiel dice, que los feminismos negros e indígenas nacen en un cuestionamiento a la esclavitud y a los sistemas de dominación colonial. Y que las luchas de mujeres indígenas y negras no solamente se da contra los hombres, dominadores por ser los sujetos privilegiados por el patriarcado, sino frente a otras mujeres como sujetas privilegiadas por el racismo colonial o la esclavitud también, cuya dominación pesa tanto como la dominación de los hombres. Bueno, también, y aquí quiero rescatar también las palabras de Aída Hernández, que ella dice que a muchas feministas ilustradas se les olvida que las sociedades europeas también fueron constituidas con la lucha de las mujeres a través de 300 años de lucha, como también en nuestras sociedades. Esto en relación a quienes piensan naturalmente las sociedades europeas como más bondadosas que las sociedades que habitan las mujeres indígenas. Bueno, entonces me parece a mí que a mí me interesaría entonces hacer una crítica a este feminismo que expande las nociones coloniales de que los indígenas somos pueblos sin historia, que no tenemos un pasado digno de recordar, que no tenemos una epistemología digna de tenerla como horizonte político actual. Y entonces aquí me interesa rescatar las palabras de Arjun Appadurai cuando él plantea que la descolonización es un diálogo con el pasado. A mí me parece que esta línea dura de un feminismo ilustrado dominante, que no es todo el feminismo, lo que hace también es despertar en los indígenas una forma de defender la existencia de las sociedades, y entonces caemos aquí a veces en una polarización o en una bipolaridad y surgen aquellas idealizantes de los pasados indígenas, otra vez como un solo pasado idealizado, o si no, nuevamente se refuerzan esas posiciones que piensan a los indígenas como gentes o como pueblos sin historia y sin memoria. Y me parece a mí que en tanto en Latinoamérica ha tenido un éxito apabullante la idea de que los indígenas son pueblos sin historia, precisamente porque la bestialización de la que hablaban ya Breni o hablaba también Karina y Ramón ayer, ha habido una bestialización de los pueblos en tanto a los animales o a las bestias, entre comillas, no harían cultura, no crearían historia, no crearían sociedad, sino serían esos seres que producen, que mueren, ¿no? Y quienes no tendrían un pasado digno y un futuro digno por constituir. Me parece que la anulación de la historia, el miedo por ver el pasado, el miedo por una historia compleja, es sobre lo que se ha montado el mismo sistema colonial. Entonces yo ahorita voy a empezar mi ponencia. La introducción hasta donde llegue, por favor. Entonces, yo lo que quería plantear es que nos hemos dedicado cierto tiempo y energía a la crítica al feminismo, porque tenemos la esperanza de que con esta crítica, que también es a nosotras, porque no somos infalibles, es decir, estamos en un lugar de la historia, pero no somos infalibles, y precisamente por eso, o en mi caso, demando también una crítica, porque la crítica para mí es la crítica es lo que posibilita o es un indicador de una horizontalidad. Si cuando yo hablo, por ser mujer indígena,
o por ser mujer indígena exotizada, por ejemplo, se me diera o se me concediera la posibilidad de verdad absoluta, me parece que allí hay una perversión, porque no me están haciendo sujeta dialogante, ¿no? Yo no soy buena por estar en una posición de inferioridad, ni los pobres son buenos por ser pobres. En ese sentido, un sujeto dialogante es aquel a quien se le intenta humanizar y que se le intenta ver desde la horizontalidad y desde allí hablar. Y por eso yo me pongo, digamos, en esta posición de sujeto dialogante. No quiero entonces por eso tener una verdad absoluta. Pero me parece a mí que aparte de hacer esta crítica al feminismo, es necesario también pensar paralelamente la idea de sí dialogar con ese pasado que también es presente, y rescatar también esas vetas teóricas, políticas, esas formas de vida o esas epistemologías que son tan viejas como nuevas y que nos pueden ayudar a construir un horizonte político distinto. Y entonces aquí yo solo quisiera hablar de algunas claves que estaría rescatando de una lectura particular del Popol Vuh, ¿verdad? Entonces, el Popol Vuh, para quienes no lo saben, es un libro escrito cerca de 25 años después del proceso de dominación colonial, y lo escribieron 3 hombres de linajes importantes que se definían a sí mismos como madres y padres de la palabra. Y estos lo escribieron diciendo que están escribiendo este libro en medio de la persecución de la cristiandad. Yo me pregunto qué tanto podemos cambiar en 25 años y qué tanto el Popol Vuh, escrito 25 años después del duro proceso de dominación colonial, está influido por textos como la Biblia o por formación por la misma formación violenta de la cristiandad. En fin, pero yo creo que aún así no se puede anular una historia de más de 5.000 años en 25 años. Por eso me parece que el dialogar es muy importante, porque tenemos diversas interpretaciones entonces de este y otros muchos textos indígenas que afortunadamente existen. Y entonces uno de los postulados del feminismo que me parece siguen teniendo sentido es la idea de la existencia de un patriarcado. Pero nos preguntamos, ¿puede el patriarcado definirse como una noción universal de las relaciones de todos los pueblos? ¿Existía patriarcado en los pueblos indígenas antes del proceso de dominación colonial? ¿Pueden estas sociedades definidas como no occidentales tener tener esas mismas nociones del patriarcado occidental en tanto tienen historias distintas? Y, por ejemplo, Rita Segato piensa que para poder entender cómo es o cómo se constituyeron las formas de dominación entre mujeres y hombres, bueno, voy a usar esta categoría bipolar, en las sociedades no occidentales, habría que rastrear los mitos de origen de las sociedades, incluso sociedades que no podríamos nombrar como capitalistas, porque son sociedades de mucho más atrás. Son sociedades en donde observamos, dice Rita, según ella, ninguna sociedad de las que ella tiene noticia son sociedades que no subordinan a las mujeres. De acuerdo con su perspectiva, todo mito de origen que ella conoce subordina a las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista yo me pregunto, ¿cómo es la relación o cómo se puede entender, interpretar la relación entre hombres y mujeres desde el Popol Vuh? ¿Cómo aparecen ahí las mujeres? Me parece también, y hay otra posición que es la de Julieta Paredes, que ella no se está preguntando por la existencia, Julieta Paredes no solamente, sino del feminismo comunitario boliviano, guatemalteco y de otros países, en donde ellas no se preguntan sobre la existencia o no del patriarcado, sino ellas dan por hecho la existencia de un patriarcado ancestral que hace entronque con el patriarcado que llega con los procesos de colonización, y juntos dan lugar a otro patriarcado que es el que subordina a las mujeres con una perversidad mayor. Este es otro planteamiento. Y está el otro planteamiento de Silvia Federici, para quien hay temporalización en el patriarcado, que los patriarcados no son transhistóricos, incluso dentro de las sociedades que podemos nombrar como sociedades occidentales.
el patriarcado no ha sido el mismo. Y a mí me parece importante tomar esta noción de observar que el patriarcado no pudo haber sido uno solo a lo largo de la historia. Desde mi hipótesis, no ha habido patriarcado o no hubo un patriarcado similar en las sociedades nombradas como indígenas actualmente, aunque hubo un proceso de dominación masculina que posiblemente hubiera devenido en patriarcado. El otro concepto que quisiera traer a colación es esa idea de cosmovisión maya, que se ha convertido en una noción bastante popular para hablar de los pueblos indígenas, al cabo de que quien no habla de cosmovisión maya a veces es tenido en duda. Pero yo no hablo de cosmovisión maya, sino de una visión de mundo, pero tampoco por eso voy a criticar el uso del concepto de cosmovisión maya. Lo que sí me parece a mí importante es que este concepto de cosmovisión maya, usado para definir la concepción del universo, de la vida, de la muerte y de la relación entre seres humanos, naturales, animales y seres no definidos como humanos, es un término acuñado por intelectuales indígenas, pero que ha tenido una gran capacidad de extenderse. Y es un término analítico que le ha dado que ha sido capaz de desafiar la visión colonialista que quiso borrar la historia y la memoria larga de las sociedades indígenas. Es decir, recuerda de forma contundente que la vida de las sociedades indígenas no empieza en el siglo XVI con la invasión castellana, sino que empieza mucho más atrás. No sé, algunos plantean que las sociedades indígenas tendrán cerca de 5.200 años de existencia, o por lo menos las sociedades mayas mesoamericanas. Disculpen, aquí sí me voy a ir saltando y ya me perdí un poquito. A pesar de las múltiples traducciones que hay del Popol Vuh y de la cantidad de formas de ser interpretado, me parece a mí que con muy pocas excepciones ha habido quienes hagan un análisis de cómo se relacionan las mujeres y hombres en este texto. Y es fascinante observar cómo interpretaciones influidas por quien lo lee pueden llegar a darle una interpretación androcéntrica al mismo libro. Por eso es diferente tener una lectura en quiché, que es en la forma en que se escribió el libro, en el idioma en que se escribió el libro, y es diferente tener, por ejemplo, una lectura en castellano. Y también hay una lectura distinta en quien no problematiza las relaciones de género, y hay una lectura distinta entre quienes sí lo hacen. Y con excepciones desde la religión cristiana, este libro también ha sido satanizado o se le ha denominado peyorativamente como un texto de mitos irrelevantes. Y de esta manera el Popol ha sido alejado de la gente cotidianamente, de la gente a quien le pertenece. Pero cuando uno lee el Popol Vuh se da cuenta que existe en las relaciones diarias, en la vida diaria de la gente, muchas de las nociones contenidas en el Popol Vuh, es decir, que se está viviendo en la actualidad. Y su vinculación con la realidad actual le da vigencia y por ello puede constituirse, como dije anteriormente, en una inspiración importante como horizonte político. Sin embargo, mi modo de entender este texto tiene que ver con la forma en que analizo entonces la realidad de los pueblos indígenas, no como sociedades idealizadas, sino como sociedades humanas y políticas constituidas en un proceso histórico complejo, en donde también hubo relaciones de poder. Entonces, el primer punto que me interesa entender es cómo se observarían las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y entre lo femenino y lo masculino, puesto que, por ejemplo, en el idioma que yo hablo, no hay una categorización de género, o sea, hay la existencia de mujer y hombre y shokachín, pero no hay femenino y masculino nombrados en este lenguaje. Entonces, quizá puede ser insignificante para muchos, pero para mí es potente como cuestionar el androcentrismo del mundo y que rige nuestras vidas a partir de un primer punto, que es la noción de Winak. Y la noción de Winak, que significa persona o gente, es una idea que tiene actualidad en muchas sociedades mayas en Guatemala. En castellano, el hombre literalmente sería la medida de lo humano,
pero en ciertos idiomas mayas, entonces la noción de persona no tiene género, es decir, hace existencia, la noción de Winak hace existencia, le da existencia a mujeres, hombres, niñas, ancianos, y también no deja, digamos, por fuera a quienes no se definirían en esta bipolaridad de hombres, mujeres. Y esta noción de Winak, por lo tanto, parece ser una representación del ser persona asentada en una idea mucho más plural de la existencia. Sin embargo, he visto traducciones, y he visto bastantes traducciones también aquí en México, en donde la categoría de Winak se traduce a categoría de hombre. Por eso a mí me parece muy interesante hacer esta lectura, porque una lectura mucho más fluida de las jerarquías, al traducir en un castellano androcéntrico, le quitaría el significado a una palabra que significa una cosa distinta. Y de esta manera, entonces, la influencia del androcentrismo en la lengua castellana estaría quitando el sentido a esta pluralidad. El segundo punto al que quiero referirme es el mito de origen, de que hablaba Rita Segato. Y el mito de origen de la Biblia, ya sabemos, Adán y Eva creados por Dios y Eva salida de la costilla de Adán. Esta idea del Dios varón también está siendo cuestionado por las teóricas feministas, esto ya lo sabemos, pero mientras en el mito de origen quiché, el Popol Vuh, la gente, o sea, Riwinak, fueron pensadas en principio por 11 parejas de deidades, es decir, ahí no había un solo Dios que hiciera al humano, sino 11 parejas de deidades, y estas parejas representan, por un lado, lo femenino y lo masculino. Son parejas de hombres, son parejas de mujeres, o que se van intercalando y no se sabe muy bien si son hombres y mujeres. Esta idea de la paridad está muy presente en el Popol Vuh. La idea de pares interrelacionados es sumamente importante en el pensamiento maya, en contraposición a la idea de un individuo hombre poderoso por sí mismo. Estas 11 parejas hicieron 4 intentos de crear a la gente, y es hasta la 4ª vez que se crea entonces al hombre y a los hombres y a las mujeres. Las primeras gentes creadas, por ejemplo, fueron animales, pero en el Popol Vuh las refieren como gentes. Pero en vista de que no pudieron desarrollar un lenguaje para comunicarse con las deidades, les fue dicho que su habitación sería en los bosques, en los barrancos, en los cerros. En el segundo intento se hizo gente de barro, y solo se hizo a una persona, no se sabe si fue hombre o mujer, y esta persona no pudo sostenerse por sí misma, no pudo hablar, entonces las deidades destruyeron a su misma creación. En el tercer intento, las deidades dispusieron dejar la creación en manos de Ixpiacoc e Ixmucane, que algunos nos traducen como hombre y mujer, pero el prefijo Ish es femenino, entonces algunas decimos que eran 2 mujeres. También llamados deidad del amanecer, deidad del anochecer, abuela del sol, abuela de la claridad, es decir, no hay una diferenciación extrema, evidente de lo masculino y lo femenino. Se les denomina como concebidoras, 2 veces engendrador, 2 veces abuela, por ejemplo. Y seres de madera que crearon en la tercera creación se multiplicaron, tuvieron hijas e hijos y vivieron por largo tiempo, pero fueron destruidos porque no tenían pensamiento, no tenían espíritu y tuvieron un comportamiento arrogante con todo lo que rodeaba. Por eso mismo, y no habrá tiempo aquí para explicar, pero todo lo que les provocó propia destrucción. Y en el 4º intento de creación fueron convocados nuevamente Ixpiacoc y Ixmucane, y luego Ixpiacoc sale de la escena y es Ixmucane quien queda, y ella es quien, moliendo el maíz, crea a los primeros 4 hombres y a las primeras 4 mujeres. Aquí es importante notar que el Popol Vuh le da mucho espacio a la creación de los hombres y un pequeño a la creación de las mujeres. Y por eso me parece que es importante observar las sociedades indígenas como sociedades plenamente humanas, haciendo el préstamo de este término. Entonces aquí lo que observamos son a dioses que también se equivocan
en la misma magnitud que se podrían equivocar los seres a quienes han creado. Y estos 4 hombres y estas 4 mujeres serán entonces los fundadores de los linajes de las casas grandes y de las pequeñas, y ocupan entonces las 4 esquinas del universo: oriente, poniente, sur y norte. Son estas 4 parejas las que dieron lugar entonces a las gentes que ahora habitarían las sociedades indígenas. Otro aspecto importante de hacer notar es la centralidad de la interrelación de las diferencias. Nada podría funcionar si las diferencias no se complementaran. Los primeros en pensar el origen de lo que existen fueron Ukushkaj y Rukushulef, que sería el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Entonces, los hombres que escriben el Popol Vuh se definen a sí mismos como madres y padres de la palabra. Definirse los hombres en femenino nos está diciendo algo de un tipo de pensamiento distinto. Y hay una suerte de paridad en horizontalidad. Por eso se arguye la existencia de la dualidad, la complementariedad y equilibrio como principios rectores del pensamiento y de la vida de los pueblos indígenas. No solo de las relaciones entre hombres y mujeres, no solo hombres y mujeres se complementan, sino es la gente con la naturaleza, con los animales, con todo lo que tiene vida. Sino de la vida en general. Y en el idioma quiché y cachiquel actuales, por ejemplo, esta paridad sigue notándose en el lenguaje, mas no en la práctica. Eso es lo que da lugar a este tipo de lecturas que hacemos. Por ejemplo, en las ceremonias de agradecimiento, cuando se invoca a nuestros antepasados, y esto se hace actualmente, se les nombra en paridad. Por ejemplo, en donde lo femenino antecede a lo femenino. Por ejemplo, se dice, Matios Chakatit Kanan, se dice, gracias a nuestras abuelas y abuelos. Matios Chakate Katat, gracias a nuestras madres y padres, en todas las ceremonias que se hacen. Pero a pesar de que los pares son el fundamento de la existencia, desde las deidades creadoras hasta las gentes creadas, tal parece ser que las mujeres tienen mayor centralidad como deidades y pasan a un segundo plano cuando son transformadas por seres de carne y hueso. Gracias. Bueno, no tengo ahorita el tiempo para explicar, pero en la medida en que los hombres van buscando mayor territorio para ser habitados, en la medida que los hombres van a la guerra, establecen relaciones políticas con otros hombres, las mujeres van quedando en el plano de lo doméstico, sin que el plano de lo doméstico el Popol Vuh lo vea como un espacio degradado de la existencia. Al contrario, el plano de lo doméstico se observa como un lugar que da vida, que crea vida. Las mujeres que plantan la milpa, las mujeres que llevan el agua, las mujeres que dan de comer, y esto es sumamente problemático porque ciertas feministas lo plantean que en tanto hay una división sexual del trabajo, ya es problemático. En este caso hay una división sexual del trabajo sin que lo doméstico se observe en una tajante jerarquía y degradación respecto al trabajo político que se hace fuera del hogar. A mí me parece que se puede hacer una lectura del Popol Vuh en tanto está haciendo, no solo está trasladando una visión mítica de una sociedad, sino también una visión histórica de una sociedad. Me parece que se puede observar que allí se está dando lugar a la conformación de relaciones sociales distintas entre hombres y mujeres. ¿En qué pudo devenir estas relaciones sociales? Puede ser que en un patriarcado, pero hasta donde llega el Popol Vuh, llega un momento en que estas dinámicas sociales son interrumpidas abruptamente por el proceso de colonización. Entonces, y aquí también usando las palabras de Rita Segato, a mí me parece que la colonización truncó la deliberación, usando esta palabra un poco liberal, pero la deliberación interna de las sociedades indígenas. O sea, ese diálogo, ese debate, ese construir de las sociedades indígenas se vio abruptamente interrumpido por el proceso de colonización. Y por eso ahí mi idea no es observar si las sociedades indígenas fueron buenas o malas, fueron peores o mejores, sino sencillamente que el proceso de colonización interrumpió una forma autónoma de vida. Bueno, y allí me voy a saltar un poco. Y entonces la colonización fue un evento que debilitó la fuerza de las sociedades mayas al construir una división radicalmente jerarquizada entre mujeres y hombres. Si antes la vida no se podía concebir sin la interrelación de mujeres y hombres,
Ahora la vida social indígena se construiría no solo material, sino ideológicamente en la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. ¿Y cómo se produciría ese cambio? Entonces yo planteo que se produjo mediante 3 mecanismos, que sería la violencia, la ley y la religión como mecanismos que desde entonces permanecen hasta la actualidad. Las mujeres entonces fueron sometidas sistemáticamente así. De acuerdo a la ley colonial, no podían ser propietarias de bienes ni de sus propiedades, eran solamente reconocidas bajo la figura del varón padre y del varón esposo. Quedaron entonces anuladas del ejercicio político cuando la ley colonial solo reconoció a los hombres indígenas como representantes legítimos de los pueblos indígenas. Y allí el mismo proceso colonial le da a los hombres la participación al espacio político, o sea, del espacio fuera del hogar, y despolitiza el hogar por sí mismo. El lugar será, entre comillas, mujeres. Se devaluó también su trabajo cuando la ley colonial instauró la figura del indio tributario, como si solo el hombre tributara, mientras en realidad el tributo colonial era recolectado por las mujeres y los hombres, por las niñas y los niños, es decir, mediante un mecanismo de despojo de la familia indígena en su conjunto, y luego esto se traslada a las haciendas, como ustedes llaman, haga a los hombres el de una familia entera que incluye el trabajo de hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos incluso. Y mediante el uso de la religión se buscó también eliminar el poder espiritual y material de las mujeres al perseguir y criminalizar como brujas, tal como se hizo en Europa en los siglos anteriores, o en el momento también de la colonización, perseguir y criminalizar como brujas a las mujeres que tenían saberes considerados peligrosos para los colonizadores. Y ahí vemos a las comadronas, a las guías espirituales, a las saqij, por ejemplo, siendo perseguidas, quemadas, y hay textos específicos que nos hablan de eso. A estas tierras las formas de persecución política de las mujeres en Europa. Se las redujo también al trabajo doméstico y reproductivo para garantizar no solo de las familias, de sus propias familias, y eso es un punto importante que discutimos también con nuestras colegas feministas. No se las redujo al ámbito productivo para mantener a los hombres, se los redujo al ámbito productivo para garantizar la vida de los colonizadores y sus familias. Así, las mujeres indígenas quedaron entonces transformadas socialmente como sirvientas. Para mí tiene mucha vigencia esta noción, y los hombres indígenas como mozos, pero no por pobres. Los pueblos indígenas no fueron sometidos por pobres, sino por indígenas. Y es ahí donde el racismo colonial tiene una vital importancia para entenderlo. Y por qué el marxismo nos parece bastante reducido. El modo de dominación colonial entonces precisó eso, de organizar, de acomodar los cuerpos, utilizando criterios de raza, de sexo y de posición social para asignar funciones, privilegios y funciones de servidumbre en las sociedades que ahora habitamos. Para mí las razas, la clase social en Latinoamérica se constituye sobre la base de la raza. No puede explicarse la clase social en sí misma en toda Latinoamérica. Y de esta manera el orden colonial entonces, para funcionar en el tiempo, fabricó sistemáticamente razas de patrones y razas de sirvientes. Y esta forma de organizar el privilegio y la servidumbre no se tejió entre individuos, sino entre sociedades. Es decir, los indígenas no fueron sometidos como individuos en las sociedades, sino como un colectivo sirviente. Y reconfigurados entonces bajo una identidad de masas sirvientes o de colectivos sirvientes como base de la economía política colonial. Y para esto fue preciso entonces eliminar sus formas de autonomía y sus formas de autogobierno. La identidad y la condición social de sirvientas que las mujeres indígenas adquieren con la colonización son refuncionalizadas en la etapa republicana, que no es solo el momento colonial propiamente dicho, de sometimiento de los pueblos indígenas, sino la etapa republicana,
es una etapa colonial, es una segunda colonización mediante las nuevas formas de trabajo forzado que serán, en el caso de Guatemala, en lo que llamamos finca, que va a ser el nuevo hábitat de los pueblos indígenas o el nuevo lugar de habitación de los pueblos indígenas en tanto masas corporales para el trabajo. Por todo esto es evidente que el sistema de dominio colonial es a la vez un dominio patriarcal, no se pueden separar. En Latinoamérica me planteo yo, el dominio patriarcal no se puede explicar sin el dominio colonial, ni el dominio colonial sin el dominio patriarcal. El patriarcado que se instaura con la colonización no es un patriarcado cualquiera, es aquel cuyo centro y eje es el hombre blanco, propietario, figura y materialización de la autoridad, que comparten con las mujeres el privilegio de raza. Es verdad que a ciertas élites indígenas también se les concedió determinados privilegios y hubo hombres indígenas con autoridad sobre muchos otros, pero la gran mayoría de familias indígenas, hombres, mujeres, niñas y niños, fueron sometidos como sirvientes. Así el patriarca, hombre blanco, no era solamente dueño de las mujeres blancas, sino también dueño de otros hombres indígenas y negros, también de mujeres blancas, de mujeres de los otros grupos racializados como inferiores. Entonces, mecanismos como la encomienda, el repartimiento, convertiría a las familias indígenas en propiedad de los colonizadores, quienes las administraran, quienes tendrían un control sobre su propia existencia. Y ese control, que sigue teniendo vigencia en la actualidad, es el poder de dar, ahí sí, citando a Foucault, el poder de dar la vida o la muerte. No está solamente la idea de exterminio, sino cuando se quiere exterminar a un grupo y cuando se le quiere dar vida, porque es útil para mecanismos de trabajo forzado. Bueno, ahorita termino, mi preocupación por comprender esta forma de patriarcado colonial radica en que no podemos pensar que el patriarcado colonial y el patriarcado indígena sencillamente son dos sistemas que se encuentran y se combinan de forma ahistórica. Yo no comparto esta idea. Me parece que el patriarcado colonial despojó sistemáticamente a las familias indígenas y a los pueblos mismos, mientras instauró un estilo de vida en donde no era posible la paridad de mujeres y hombres. Sin embargo, este patriarcado, en tanto contiene una naturaleza jerarquizada, concedió también a los hombres indígenas un poder sobre las mujeres indígenas, sus hijas y sus hijos. Quizá fue el único poder que les otorgaba autoridad. Esta autoridad que en gran medida fue construida, alimentando en los hombres también el miedo y la desconfianza por el poder de las mujeres. Y en tanto los hombres, bueno, luego me hubiera gustado hablar sobre cómo se colonizó lo femenino y lo masculino indígena, pero mi planteamiento central en todo esto es que en tanto somos sujetos vivos, podemos encarnar el poder. Y en tanto lo podemos encarnar, podemos también desestructurarlo pensándonos a nosotros mismos, desde lo más pequeño hasta lo que podemos llamar estructural. Muchas gracias.